están, amigos de Caribe News? Nuevamente saludándolos, un servidor desde México para Caribe News y se escucha. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, un gran amigo al que aprecio y quiero bastante, además, un colombiano que, híjole, la verdad es que una vez me tocó estar con él cuando estaba pidiendo una sede y créanmelo, no le deseo a nadie estar pidiendo una sede así al aire libre con él, porque nos va a hacer pedazos. Pero primeramente vamos a conectarnos allá a España con José Carlos de Santiago para la bienvenida. José Carlos de Santiago, ¿en qué parte de España te encuentras ahora? Buenas tardes, me encuentro en Madrid en el día de hoy y Ahora sí. ahora sí ya estoy en un sitio fijo, paradito en Madrid. Así que estoy a vuestra disposición y será un placer entrevistar a Ricardo, que es nuestro gran amigo y un gran caballero. Es un peladazo de oro, mi querido Ricardo. Y bueno, ahora volamos hasta el otro lado del continente y nos vamos hasta Argentina, Buenos Aires, y le damos la bienvenida a Alejandro Pájaro Warman. Alejandro Pájaro, ¿cómo estás? Buenos mediodías allá en Argentina. Buenas tardes, Armando. Muy bien, por suerte. Un día hermoso acá en Buenos Aires y con mucha ganas de escuchar y de preguntarle a Ricardo en estos momentos. Bueno, pues ahora sí, vamos a regresarnos hasta Argentina, hasta España. Vamos a presentar con Ricardo Ramírez, quien es director de Mediatur y Colombia Sky, un colombiano pero de abolengo, de esos de sangre azul, además caballero de la Orden del Camino de Santiago, un especialista en wellness, un especialista en turismo, y le damos la bienvenida a mi queridísimo Ricardo Ramírez. ¿Dónde te encuentras, Ricardo? Bienvenido a Cena Escucha. Bueno, un saludo cordial a los amigos, a José Carlos, a Alejandro y por supuesto a ti, Armando, siempre con esa alegría de las cosas. Estoy en Benalmádena, aquí en la provincia de Málaga, en la costa, estos días de verano, y bueno, pues dicen que la mejor forma de aprender de turismo es practicarlo, y entonces aquí estamos haciendo el esfuerzo de practicarlo aquí en la playa de la mejor manera posible en este hermoso sitio, por supuesto. Pues gracias, bienvenida, y le damos el micrófono allá en Madrid a nuestro presidente y líder José Carlos de Santiago, quien tiene muchos deseos de platicar contigo, una persona que te estima bastante. José Carlos de Santiago, Madrid, adelante. Buenas tardes, querido amigo. Ricardo, discúlpame, pero me acabo de quedar sin voz. Así que te voy a pedir que, por favor, desde Argentina tomen la voz y te hagan las primeras preguntas. Disculpadme un segundo tan solo que tengo que tomar un poquitín de agua. Vale. Bueno, vamos a... La emoción me ha podido. Es que la verdad es que este hombre, José Carlos de Santiago, trabaja enormemente, todo el día anda para arriba y para abajo. Y bueno, vamos a presentarnos. Mi querido Ricardo, coméntanos un poquito qué es Mediatur, qué es Colombia Sky, qué hace, a qué se dedica esta gran empresa en Colombia. Bueno, digamos que Colombia Sky es una agencia operadora que es parte del grupo Aviatur, de la organización Aviatur, que pues la organización lleva más de 70 años en el mercado, con una, digamos, presencia muy importante dentro del turismo colombiano, y adicionalmente está en todas las áreas de turismo, desde el turismo emisivo hasta la operación hotelera, pasando por mercadeo, etcétera, etcétera. Y nosotros en Colombia Sky estamos muy enfocados en los procesos de internacionalización de productos colombianos y ayudar a empresarios colombianos, tanto del turismo como de otras áreas, a llegar a nuevos mercados. Y digamos que nos hemos enfocado en esa área dentro del turismo. Y por otro lado, durante muchos años hemos realizado consultoría en turismo y tuvimos la fortuna de codirigir los planes de negocios de turismo de bienestar y de turismo de naturaleza de Colombia, así como también algunos planes de turismo de algunas de las regiones más importantes de Colombia, de la Orinoquía, de la Amazonía, y también contribuimos con un gran amigo argentino, estuvimos en un proyecto para hacer el Bioparque Ucumarí en la región del eje cafetero en Colombia. Y digamos que la actividad empresarial está
está enfocada en eso. Trabajamos mucho las exposiciones universales, llevamos haciendo exposiciones universales desde el año 92 en Sevilla, y la última que terminamos de hacer fue ahora en el último año, la Expo 2020 en Dubái, que fue un evento realmente maravilloso y que nos da pie al enlace del tema que vamos a tratar hoy de artesanía, un poco con lo que hicimos en la Expo y también compartirles todo lo que se está haciendo en Colombia alrededor de la artesanía y también cómo, digamos, un arte menor se convierte en un arte mayor para el turismo y para el desarrollo y el potencial del turismo. Entonces eso hacemos en la compañía, trabajamos mucho el tema de bienestar también, todos los temas de termalismo, de wellness y por supuesto, digamos, también involucrados en temas de desarrollo empresarial en Colombia. Ahora sí vamos hasta a Madrid con José Carlos Santiago. Adelante, José Carlos. Perdonad por la interrupción. Sí que, Ricardo, nos has hablado de un tema que para mí es fundamental, ¿no? Y tu visión durante 6 meses vivir en Dubái, haber preparado más de 6 meses, porque preparaste el pabellón de la Expo en Dubái, ha sido toda una experiencia, supongo. Me gustaría que, ya que viviste el año 92 en España y este año 2022, 20 años después exactamente, en Dubái, ¿qué similitudes y qué diferencias podrías dar entre lo que ha pasado en Dubái y lo que pasó en Sevilla, España? Pues José Carlos, digamos la Expo de Sevilla, primero que todo era muy joven, ¿no? En el año 92, era un muchacho y nosotros nos llevamos para esa Expo para promocionar a Colombia un bus típico colombiano que en Colombia lo llamamos las Chivas, un bus de verdad que era el único vehículo móvil que estaba recorriendo la Expo. La Expo de Sevilla tenía como espíritu y como nombre, además porque se celebraba los 500 años del descubrimiento de América, la era de los descubrimientos. Entonces era una reflexión muy interesante para mirar cómo se había transformado el mundo desde la época de la conquista, desde la época del descubrimiento hasta ese año y cuáles eran los retos que tenía la sociedad para generar, digamos, una sociedad más involucrada en el desarrollo y en seguir descubriendo, como seguir, digamos, eso. Y obviamente tener la oportunidad de vivir casi un año en Sevilla en ese año 92, pues creo que ha sido de las experiencias más bellas personales. Creo que la Expo de Sevilla fue una expo completamente alegre, completamente festiva, muy metida en el espíritu andaluz, metido en el espíritu español, y que además el tema de la celebración y de todo lo que estaba sucediendo en la sociedad española, los cambios en la sociedad española, el primer AVE que se colocó de Madrid a Sevilla para precisamente inaugurar la Expo de Sevilla, y todos los cambios que habían en la sociedad española, creo que se manifestaron de una manera maravillosa y monumental en la Expo de Sevilla. Entonces la Expo de Sevilla diría yo que fue una expo de muchísimo acercamiento humano, muy festiva, y también ver, porque era parte del tema, cómo habían sido los conquistadores portugueses, los conquistadores europeos, los conquistadores chinos y cómo habían sido los grandes viajeros. Entonces era como un gran homenaje a los viajeros, llamémoslo así. Y entonces para los que somos viajeros, la expo en general y la expo de Sevilla en particular era una expo, digamos, de descubrir nuevas cosas, de nuevos países y de descubrir también la historia de cómo habían sido los grandes viajeros en la historia de la humanidad. Entonces creo que ese tema fue muy importante. Paralelamente, la Expo de Dubái es increíble porque era una expo fue una expo que duró 6 meses. Yo tuve la fortuna de estar prácticamente un año entero viviendo en Dubái. Esta vez lo que teníamos nosotros en el pabellón, aparte del pabellón, digamos, de imágenes de Colombia, nosotros tenemos la operación comercial con un bar de jugos y frutas y helados, porque, y aprovecho la cuña, ustedes no lo saben, pero Colombia es el país que tiene más variedades de frutas en el mundo, ¿no? Ustedes pueden comer una fruta al día durante 365 días y no repetir en todo un año, porque tenemos 400 variedades de fruta. Entonces, con ese potencial de frutas, nosotros desarrollamos jugos y helados producidos en Dubái con fruta colombiana de una calidad excepcional, y producimos más de 30 o 40 variedades de diferentes helados de frutas que nunca en la vida la habían probado, digamos, los de ese. Y por otro lado,
tuvimos también, que también lo tuvimos, venta de productos artesanales desde Sevilla, en China, en Milán, ahora en Dubái, la tienda de productos colombianos. Y el énfasis que hicimos este año fue una tienda muy de poner en valor, llamemos así, el trabajo de las manos y la transformación de la naturaleza con las manos. Y el resultado fue increíble. Eso en lo que hicimos en el Pabellón de Colombia. Pero hablando de la Expo en general, pues fue estar 6 meses viviendo en lo que va a ser el futuro, porque era encontrarnos robots de información, encontrarnos robots que controlaban el COVID por las calles de la Expo, una Expo completamente sostenible, con todas las energías renovables y con todas las tecnologías de comunicación elevadas a su máxima potencia, con todos los temas de realidad virtual, de realidad aumentada. Y era un poco la reflexión de esta Expo, que en el fondo lo que quería era conectar las mentes para mirar cómo era el futuro. Creo que lo lograron con unos pabellones muy poderosos, muy poderosos de muchos países. Y vale la pena resaltar aquí un país que no está en la mira de todos nosotros, y que simplemente lo comento porque a raíz de esta Expo y de los contactos que hicimos en Arabia Saudita, lo que va a suceder en Arabia Saudita en los próximos años, y a eso podríamos dedicarle un programa completo porque llevo un año estudiando el tema de Arabia Saudita. Dubái va a ser algo simbólico en comparación a la realidad que van a construir los saudíes. O sea, lo que va a suceder en los próximos 20 años en Arabia Saudita es Dubái elevado a la 10ª o a la 20ª potencia. Va a ser una cosa completamente increíble. Y una muestra es que acaban de firmar un contrato el gobierno de Saudi con el gobierno de Suiza para capacitar 10.000 personas nativas de Arabia Saudita en Suiza en hotelería y turismo. Eso solo para colocar un ejemplo. Entonces, el despliegue tecnológico en esta Expo fue increíble, realmente increíble. Pabellones como Japón, Corea, etcétera. Pero la vida misma, o sea, una vida completamente tecnológica, con todo el tema del control del COVID al máximo, con los controles policiales, con una sociedad donde nada se perdía, donde no había robos, donde el ambiente de seguridad era 100% seguro. Entonces creo que era una muestra de lo que va a ser el futuro, y me parece que ese es el gran valor de las exposiciones universales. Y para mí esta exposición universal es una de las más delicadas y de las más finas, llamémoslo así, en cuanto a detalles. O sea, los detalles del mobiliario urbano, los detalles de las calles, de las canecas de basura, de los uniformes, del espíritu mismo de esta expo fue muy bonito y fue maravilloso. Y además las reflexiones que hicieron durante los 6 meses sobre el futuro del mundo me parece que son muy valiosas, revisando cada uno de los objetivos del Pacto Global de Naciones Unidas con temas profundos, muchos premios Nobel, muchos líderes del mundo estuvieron en la Expo y tuvimos la oportunidad de verlos y conversar con ellos sobre realmente para dónde va el mundo y la esperanza de que todo esto pueda ayudar a mejorar, digamos, la convivencia entre los diferentes pueblos. Entonces me parece que fue una experiencia increíble. ¿Podrías definir entonces que la Expo de Sevilla 92 fue una Expo muy humana, en la que la historia fue el elemento fundamental aglutinador, mientras que la Expo de Dubái lo que se convirtió es en una Expo tecnológica, donde quizá el ser humano tenía menos presencia y si el valor era más de la máquina? ¿Puede ser así? Yo no me atrevería a decir que tenía más valor la tecnología, sino era la fusión en el relacionamiento entre la tecnología y el hombre, lo que pasó en Dubái. Y en Sevilla, ahora recordando cosas, y además estando tan cerca de Sevilla, recuerdo nomás cosas hermosas de Sevilla, también era muy tecnológica para la época. Lo que pasa es que son épocas completamente distintas. Y la curva, digamos, de desarrollo tecnológico desde el año 90 hasta nuestros días, que ya han pasado 30 años, pues claro, si seguimos, digamos, en
si continuamos con el desarrollo tecnológico, pues obviamente en estos 30 años han pasado cosas increíbles y entonces tal vez por eso se ve más tecnológica. Pero diría que son dos reflexiones muy importantes. Una sobre la necesidad de explorar del hombre y de recorrer el mundo y de interrelacionarse a través de los viajes y la exploración. Y otra, cómo relacionarse para crear un futuro basado en la tecnología y en la comunicación y en las nuevas formas culturales que se van a desarrollar o que se están ya desarrollando a través de la tecnología. Tienes muchísima razón y me alegra muchísimo que tengas ese criterio tan sumamente alto de lo que ha sido esta nueva Expo. Yo creo que el Jumbotron, como fue tecnológicamente hablando, que era aquel super televisor que coronaba la Expo, tiene un equivalente en las magnopantallas que están en este momento generándose de plasmas de LED, que increíblemente generan formas que no eran pensables hace 20 años. Y hoy, por ejemplo, disfrutamos de esa microdifusión de agua que se utilizó en Sevilla para rebajar la temperatura de todo lo que era el recinto, que hoy en cualquier cafetería, por pequeña que sea, te encuentras, en cualquier terraza, te encuentras que esa microdifusión nos está ayudando a vivir. Las Expo nos dan esa ventaja. Pero entrando en el mundo de Colombia y, bueno, en principio felicitándote y diciéndote que bienvenido a casa porque estás en España. Y tener a un colombiano en España de tu calidad, pues para nosotros también es un orgullo. Pero hablando de Colombia y de España, ¿qué te parece que haya comenzado a volar una compañía como Plus Ultra desde este mes con frecuencias que te llevan desde Colombia a Cartagena y que van a abrir una ruta muy interesante para generar un nuevo concepto turístico, lejos de la imagen de peligro que tenía Colombia y sin embargo con la imagen de naturaleza y belleza que tiene ahora Cartagena? ¿Qué te parece y qué crees tú que se podría hacer para mejorar aún la conectividad entre Colombia y España? Bueno, yo primero que todo valoro muchísimo la llegada de Plus Ultra porque obviamente cada vez que llega una nueva aerolínea a un país, indudablemente las oportunidades para todos los que estamos involucrados en el negocio del turismo son maravillosas. Entonces, la llegada de Plus Ultra abre posibilidades, las rutas de Bogotá y las rutas de Cartagena indudablemente, y yo pensaría que hay una oportunidad gigante para tratar, digamos, de potencializar con la ruta de Cartagena todo el Caribe colombiano, porque hay un Caribe por descubrir maravilloso. O sea, todo lo que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, y aquí voy a ser un poco antipático y orgulloso de Colombia, nosotros tenemos una montaña de 5.000 metros de altura al lado del mar, que adicionalmente tiene culturas indígenas reales. De hecho, ahora acaban de nombrar una de las líderes de una de las comunidades de la Sierra de Santa Marta, de los Aruacos, como embajadora de Colombia en Naciones Unidas, que tiene además todos los pisos térmicos, la selva, las flores, centenares de pájaros, playas impresionantes de montaña cristalinas que se funden con el mar, toda la cultura de Guayú, del desierto, que hay un desierto en el norte de Colombia, en La Guajira, más toda la cultura vallenata, el famoso ritmo vallenato y la cumbia colombiana y la alegría de la costa atlántica. Entonces yo creo que podríamos generar unas rutas muy, muy bonitas, unas rutas de Macondo, unas rutas de García Márquez, unas rutas del realismo mágico, que decía un periodista amigo mío alguna vez que García Márquez no se inventó nada, porque solo escribió una centésima parte del realismo mágico de Colombia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Colombia es realismo mágico en todas sus expresiones. Entonces, creo que hay una oportunidad muy linda con todo lo que está pasando en Barranquilla, con todos los cambios que hay de generar unas rutas hacia el Caribe que serían muy importantes. Y lo segundo es que me parece que también se podrían explotar otras regiones de España que puedan llegar a Colombia, no solo Madrid. Entonces, creo que la conectividad es de lado y lado. Entonces, pensar en otras regiones también podría ser interesante para conectarlas con Colombia. Y indudablemente la llegada de Plus Ultra
es una noticia muy buena para Colombia, es una noticia muy buena para España y para seguir, digamos, haciendo ese intercambio, digamos, cultural. Y Colombia está un país por descubrir, por lo que tú decías, con los años, que además que no hay que desconocerlos, con los años que tuvimos de violencia, pues la gente no iba y pues yo tuve la fortuna, y además lo digo con todo el amor del mundo, de recorrerme durante 2 años enteros toda Colombia, desde la punta de la Guajira hasta la punta del Amazonas. Y creo que el amor que tengo hoy por cada una de las expresiones culturales de la gente en Colombia es amorosísima. O sea, nosotros mismos en Colombia no nos damos cuenta, pero la forma en que te atiende un mesero en otros países a como es en Colombia es completamente distinta. La forma, y nosotros mismos no nos damos cuenta, y uno de los valores fundamentales que tiene para el turismo del mundo Colombia es su gente, esa gente calurosa, esa gente amable, esa gente que se desvive por ti. Está bien, Ricardo, que nos digas, está bien que nos Naturalmente. digas eso, pero necesito decírtelo yo, porque si lo dices tú, eres colombiano, y que me hables de lo maravillosa que es tu gente, es realmente algo que te sale del corazón. Pero desde fuera te puedo decir que quizá México y Colombia son los países donde la gente es más amable, entrañable y quizá profesional en sus trabajos. Y al mismo tiempo, solamente es darte las gracias por las respuestas que me has dado y dejar a mis compañeros en Argentina o en México que estén en contacto también contigo y te hagan preguntas un poco más capciosas que las mías. Tienes razón que tenéis montañas a 5.000 metros muy cerquita del mar. Nosotros conformamos con 3.800, ¿no? Que es ahí el Mulhacén, al ladito donde está nuestra Sierra Nevada, y ahí esquiamos. Y el mar lo tenemos al ladito también, pero evidentemente los vuestros son más altos. Y lo que sí que también es cierto es que con la fortaleza del realismo mágico que tú nos hablas, hay un realismo, y yo para despedirme sí que quiero dejarte 2 cosas. Primero, para que nuestros oyentes, nuestros televidentes, las personas que en estos momentos nos puedan reflejar, puedan conocer a que ese entrevistado que tenemos hoy es una persona muy especial, es miembro de la Psicotour, es miembro de los Caballeros de la Orden del Camino de Santiago. Como bien decíamos, un experto en balnearios y en termalismo. Con esto les dejo abiertas las preguntas a nuestros compañeros de Argentina para que sigan con este programa y sigan contigo. Te mando un fortísimo abrazo y pronto, muy pronto, te veré en Colombia. No será este mes como estaba previsto, pero sí que será el mes que viene, donde en Cali estaremos dando unas conferencias y viendo esa disputa que hay por las diferentes ciudades colombianas que quieren ser capital de la cultura del café en Iberoamérica. Así que te mando un fortísimo abrazo y te dejo en las palabras de mis amigos. Muy bien, un bueno, abrazo. pues, gracias José Carlos allá en Madrid. Y bueno, como tú comentaste, vamos hasta Buenos Aires, allá con Alejandro Pájaro Warman, quien es, bueno, es un operador de los más importantes en esa ciudad. Y bueno, pues a ver, defiéndete, mi querido Alejandro, porque realmente entre Colombia y Argentina, yo creo que son 2 países que, caray, a la hora de mostrar su riqueza cultural, bueno, hasta la belleza de sus mujeres, son referencias a nivel mundial. Adelante, Buenos Aires, Alejandro Pájaro Warman. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, Armando. Buenas tardes. Lo que te quería preguntar, Ricardo, es cómo ves la afluencia de argentinos en estos últimos meses en Colombia. Acá es un destino que realmente se pide bastante. Fundamentalmente, el paquete que está armado acá en Argentina hace Cartagena con toda la parte cultural y la playa San Andrés y Santa Marta son muy solicitados y la gente realmente viene muy bien. Te quería preguntar cómo están recibiendo ahora turistas en después de post-pandemia y si van a estar presentes en la Feria Internacional de Turismo que se va a desarrollar en Buenos Aires en el mes de octubre. Bueno, entonces dos respuestas. La primera, la recuperación del turismo. Precisamente ayer recibí el reporte de la Asociación Nacional de Hoteles de Cotelco sobre los niveles de ocupación. Los niveles de ocupación de este julio
ya estuvieron por encima del 2019, en cerca del 3 o 4%, y en algunas ciudades todavía muchísimo más. O sea, el integrado del país fue mejor que en el 2019, lo cual quiere decir que la industria se está recuperando de manera digamos, muy, muy buena. En el tema de Argentina han pasado dos cosas que son importantes. La primera es una nueva ruta que sacó Viva Air, que inauguró recientemente, y que obviamente cuando uno empieza a mirar las cifras, pues claro, una ruta nueva implica fácilmente que vas a tener 4, 5, 6 mil plazas mensuales adicionales, ¿sí? Entre las dos vías, o sea que puedes tener 1.500 o 2.000 de cada uno de los lados solo con un vuelo adicional. Lo segundo es que cuando uno mira las llegadas de Argentina siguen creciendo, o sea, siguen creciendo. No tengo el dato aquí a mano, lo revisé en estos días precisamente porque además el próximo mes voy a estar allá en Buenos Aires, vamos a ir a dar un par de conferencias el mes entrante, en el mes de septiembre voy a estar allá, y veía cómo claramente los destinos de playa, especialmente ahora en los meses de invierno, son muy buenos para los argentinos hacia Colombia. Y entonces el reporte que tengo en la cabeza es que ha seguido creciendo, que ya se recuperaron también desde Argentina las cifras de los años anteriores. Digamos que ha habido un poco de dificultad porque por los temas cambiarios, digamos que los destinos no son tan baratos como eran antes, por decirlo de alguna manera, desde Argentina. Sin embargo, y eso lo hablábamos la semana pasada, como Colombia también ha tenido una devaluación grande en el último mes, entonces que se ha compensado la compra del dólar caro en Argentina con el dólar barato en Colombia, el dólar caro en Colombia. Entonces, digamos que hay una compensación, entonces Colombia sigue siendo, digamos, un país en el cual los argentinos pueden venir. Y fíjate que hay una cosa muy curiosa. Voy a contar aquí un par de anécdotas con Argentina muy simpáticas y turismo en Colombia. Hay un río que se llama el río Vita. Es un río que queda en el Bichada, que es en la frontera con Venezuela, en los llanos orientales, que es nuestra pampa, nuestros llanos inundables. Un río completamente cristalino donde se hace pesca deportiva de dos especies bellísimas. Una es el pavón y otra es el pirarucú. Y hace unos años que viajaba yo al Bichada, me encontré en el aeropuerto de Bogotá una familia de argentinos, pescadores, que me decían, no, es que ahora con la seguridad, el sueño de todo pescador en el mundo es poder pescar en el río Vita. Y iba dos parejas de argentinos con sus hijos en familia, además un avión pequeño que llega hasta el Bichada, o sea, ocupaban medio avión, y haciendo las cuentas de lo que podían invertir. Primero venían desde Mendoza hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Bogotá, de Bogotá al Bichada. Luego del Bichada se regresaban a Bogotá y luego iban una semana a San Andrés. Y esa semana en San Andrés, me decía este argentino, pues nos sale mucho más barato de cualquier otro destino del Caribe, indudablemente. Porque los destinos de las islas, digamos, de las islas europeas del Caribe son mucho más caros y mucho más baratos incluso de Costa Rica. Entonces, cosas como esas son las que hacen distinto el turismo. Y te digo, la experiencia de ir a pescar al río Vita es bellísimo porque si vamos 8 personas a pescar, entonces son 8 lanchas, una por pescador, más la 9ª lancha donde va el cocinero, donde va el vaquiano, donde tal, y vamos a dormir en unas carpas de río de arena preciosa en el verano, con un glamping de primer nivel, o sea, una experiencia realmente increíble. Entonces, hay cosas como esas que son completamente distintas en Colombia y que es un tema aspiracional también para unos nichos de mercado particulares. Para el mercado más masivo, indudablemente el Caribe colombiano y Cartagena y San Andrés siguen siendo, sobre todo San Andrés, muy, muy económico porque es puro Caribe, que es lo que están buscando, ¿no? Puras playas cristalinas a precios muy buenos. Es cierto, Ricardo, acá los argentinos buscan mucho las playas colombianas, fundamentalmente San Andrés es uno de los destinos que más se vende acá en Argentina, tanto como los destinos mexicanos quizás.
es muy pedido. Y Cartagena, la gente viene deslumbrada con la ciudad amurallada, les encanta. Es la combinación perfecta. Y lo que estaba faltando es como dijiste antes, el vuelo, pero con Viva Air ahora es como que se está reactivando todo y la gente acá por lo menos, destino de playa, lo que más está pidiendo la gente ahora es un 80% destino de playa. Claro, claro. Aparte de todo eso, para rematar el combo, Colombia tiene a Shakira. Con eso la matan, con eso matan todo. Adelante, Colombia, adelante, Ricardo. Sí, no, indudablemente. Entonces, digamos que hay un potencial muy grande y bueno, pues en eso estamos. Ahora, entrando un poco al tema que teníamos para hoy, que me parece que es novedoso para todos, sobre cómo las artesanías y el tema artesanal pueden convertirse en algo muy interesante. Algo que vimos nosotros en esta Expo de Dubái es que digamos que lo que es considerado en muchos de los países occidentales como un arte menor, la artesanía, en estos países también nos pasaba lo mismo, incluso en China, y la artesanía realmente es un arte mayor. Y creo que en Latinoamérica estamos en mora de poner en valor las manos latinoamericanas y la transformación de nuestras materias primas como un producto turístico y como un producto de desarrollo. Hay cosas que se han hecho y en Colombia, por ejemplo, la región de Boyacá es una región riquísima que está muy cerca de Bogotá, riquísima en artesanías, pero hay un trabajo que yo quisiera resaltar que hizo Artesanías de Colombia, que se llama Colombia Artesanal, en la cual se identificaron casi todas las rutas por todo el país, desde el Atlántico, la Guajira que hablábamos ahora, también el sur en Nariño, que tiene toda la influencia andina, en los Santanderes, en Bolívar, en Cartagena, en Bogotá, en el eje cafetero, por supuesto, en el Amazonas, y cómo ver, por ejemplo, en Boyacá, cómo se puede hacer no solo la ruta del barro donde tenemos un pueblo bellísimo que es Ráquira, donde todo el pueblo, podríamos decir que vive alrededor del barro y de la transformación del barro, tanto en productos artesanales como en productos utilitarios. Y hay de hecho, es muy lindo ir a la plaza principal del pueblo, donde encuentras tú unas estatuas hechas en arcilla, en barro, cocinado, que en vez de tener grandes estatuas o una estatua de Bolívar o una cosa de esas, lo que tenemos son estatuas de campesinos y de gente de la región que se inmortalizó en la plaza principal. Y adicionalmente, pues todos los temas de cestería, o sea, el potencial que tienen, digamos, que tiene Latinoamérica y en particular Colombia con sus artesanías para desarrollar esos oficios es maravilloso. Y voy a poner otro ejemplo de otra zona del país. En Nariño, por ejemplo, en Nariño hay dos técnicas. Una se llama el barniz de pasto y otro se llama el mopa mopa. El barniz de pasto es una resina de un árbol que se vuelve como una goma, como una gelatina, luego se saca en láminas muy finas con rodillo y luego se bruñe manualmente produciendo unas obras realmente increíbles. De hecho, tengo todavía unas personas alemanas que pasaron por la Expo de Dubái que me están diciendo, necesito que me manden más cosas de estas para regalarle a mis amigos, etcétera, etcétera, porque nunca había visto un trabajo tan fino. Todo el tema de la lana, todo el tema del algodón, todo el tema de las fibras naturales, la cestería, las cañas. Por ejemplo, en el Chocó hay un canasto que se llama el guérregue, que es tradicional de una comunidad indígena, pero ese canasto que hoy es decorativo lo fabrican solamente las mujeres y lo fabricaban inicialmente como cantimplora, o sea, con un canasto recogían agua y es tan tupido la fibra con que la tejeduría de la fibra que hacen que sea un canasto impermeable, llamémoslo así. Y eso pues es único en el mundo. Todo el tema también, además, por ejemplo, las réplicas de la leyenda del Dorado. Y aquí hay algo muy lindo. Cuando uno ve las réplicas, la leyenda del Dorado,
que fue tan famosa y tan importante en la conquista, porque los españoles buscaban la leyenda del Dorado, en la cual el cacique se bañaba en oro y se botaba en una laguna. Luego se descubrió que esa laguna está muy cerca de Bogotá, que era la laguna de Guatavita, y que era real, porque se descubrió una balsa que se llama la balsa Muisca, que es una balsa hecha en oro, que representaba esa ofrenda de oro, de botar oro a las aguas. Entonces ese era el sueño de la conquista, y gran parte de América se conquistó buscando la leyenda del Dorado. Pero lo más interesante es que los muiscas que habitaban en Boyacá, en Cundinamarca, en Bogotá, no eran grandes productores de oro. Entonces, ¿por qué botaban el oro a la laguna si no tenían oro? ¿Y por qué eran grandes orfebres? ¿De dónde venía el oro? Pues el oro venía incluso del norte del Perú, el actual Ecuador, que venían a comerciar la gran mina de sal que es en Zipaquirá, cerca de Bogotá. Venían a comprar la sal y la pagaban con oro. Entonces, pese a que otras regiones de Colombia son riquísimas en oro, los muiscas no eran tan ricos en oro, pero tenían muchísimo oro por el comercio de la sal. Y desarrollaron toda una técnica, ¿sí?, de fundición en cera perdida, y desarrollaron la tumbaga, que es una mezcla de oro, cobre, que permite la maleabilidad del oro. Y hoy en día muchos artesanos colombianos replican con la misma técnica de los muiscas las réplicas del Museo del Oro y las réplicas de las joyas, de la joyería de los muiscas. Y eso se puede ver. Entonces, un poco el tema es que, y por eso la invitación, digamos, del trabajo que estamos haciendo en Colombia para resaltar, digamos, todas esas labores y verlo. Y estamos estudiando, estamos trabajando en cómo desarrollar esas rutas artesanales de esos oficios artesanales como una prueba. De hecho, en Buenos Aires uno lo ve, cómo trabajan el cuero, y la industria del cuero es todo un atractivo turístico. Pero podemos ir mucho más allá, hacia técnicas más tradicionales y técnicas que además le generan un valor agregado al turista impresionante. Entonces, la filigrana de Monpós, que es además una joya arquitectónica colonial bellísima, o de Santa Fe de Antioquia. La filigrana de plata y oro de Monpós y de Santa Fe de Antioquia tiene un trabajo impresionante que se compara con los mejores joyeros del mundo. Entonces tenemos, digamos, como esa tarea, y nosotros desde Colombia Sky, y estamos después de toda la experiencia de haber tenido esa apropiación en las regiones y con la venta de artesanías en las diferentes partes del mundo, creemos que es el momento de poner en valor las manos colombianas y los materiales colombianos para realmente crear una nueva línea de turismo que no sea solamente la compra del souvenir chino de yo amo a tal ciudad, sino que sea realmente entrar a participar de la elaboración, a entender cómo los materiales son el producto de la tierra, y la transformación de esos materiales son el producto de la cultura, esa mezcla de la naturaleza. Y por eso, pues alguna vez hicimos el plan de negocios de turismo en naturaleza, y vimos el potencial de la naturaleza colombiana. La biodiversidad, con miles de fibras, miles de plantas, miles de especies, etcétera, etcétera, sumado a toda esa tradición, digamos, de las manos que transforman los materiales. Creo que es un discurso que seguramente, y espero que tenga razón, y espero que ustedes me puedan escuchar dentro de algunos años diciendo, yo se los dije en el año 2022 de esta manera, pero miremos dentro de 5, dentro de 10 años, cómo se transformaron muchas poblaciones y muchos grupos artesanales en grupos que desarrollen el turismo de una manera muy bien. Y tenemos muchísimos referentes en el mundo que vale la pena también mirar, pero creo que en Latinoamérica, en particular en Colombia, tenemos la posibilidad de ese desarrollo. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa CN Escucha Vicaribe News. Bueno, ya lo vieron ustedes a Ricardo Ramírez, un hombre 100% universal, un amplio conocedor del turismo, un hombre que bueno, se extasía uno de escucharlo, y con ese amor que presenta Colombia, ya quisieran tenerlo cualquier país en el mundo para que promueva sus atractivos, su artesanía. Y la verdad es que Ricardo
algo muy cierto. La riqueza artesanal de Colombia es impresionante. Yo tengo un carriel, que es una bolsa que se llama Dos Mineros, que la compré hace 40 años. Se la regalé a mi mamá, y yo le dije, mamá, esa la quiero de herencia, ¿no? Es una bolsa de minero con muchos espacios ahí, que la verdad es que conocí a algunos amigos ya de edad que recorrieron Europa con un cuchillo y algo así, y iban y compraban cuero donde había para hacer bolsas y carteras artesanales colombianas, y de eso ya tenían 2 años recorriendo ya en Europa. Así que, pues mi querido Ricardo Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí en CN Escucha Vicaribia News. Un agasajo escucharte, y me va a ser un placer enorme verte próximamente en cualquier foro, en cualquier lugar, porque mi querido Ricardo Ramírez, eres un hombre colombiano universal. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros aquí en Caribia News, aquí en CN Escucha. Gracias, Armando, por la invitación. Muy querido, como siempre, muy amable, muy alegre, recordando pues los momentos que hemos compartido en diferentes escenarios, en Termatale y demás. Y muchas gracias, Alejandro, también por tu intervención, y espero que nos veamos pronto, seguramente en Argentina. Y bueno, y estamos pues prestos a ayudar a los países o a las regiones que quieran desarrollar potenciales en torno a la artesanía, al bienestar. Pues compartimos el conocimiento con la mayor transparencia y claridad porque creo que en toda Latinoamérica tenemos oportunidades muy grandes para hacer las cosas. Claro, bueno, gracias allá en Madrid a José Carlos de Santiago, que se tuvo que retirar. Antes, es un hombre bala, le digo yo. Y gracias a Ricardo Pájaro Warman allá en Argentina. Gracias a Alejandro Pájaro por estar con nosotros. Gracias a vos, Armando. Gracias a Ricardo. Y Ricardo, nos vemos en Argentina. Y si la ves a Shakira, hablale de mí, por favor. Con gusto, claro. Ahora vamos para Barcelona, claro. Ahí le mando un mensaje. Claro. No, bueno, ya no anda con Piqué, ya no creo ni siquiera que quiera algo con Barcelona. Gracias, Ricardo. Allá se encuentra un hombre colombiano, pues, se encuentra en Málaga, que envidia. Bueno, gracias Buenos Aires, gracias Madrid. Un abrazo para todos ustedes. Soy Armando Lagarza, transmitiendo desde México, para toda la gente que nos sigue en la web, aquí en CN Escucha Vicaribia News. Un abrazo para todos.